damos comienzo a la defensa de la tesis doctoral de Martín Rebur, tesis que está titulada Creencias docentes, uso pedagógico de tecnologías y formación inicial de maestros, que fue elaborada, como dijimos, por Martín Rebur con la tutoría de la doctora Denise Bayant. Siempre es una alegría llegar a estas instancias porque sabemos que es el fin de un largo proceso de trabajo y de acumulación del doctorando en este caso, de la tutora por supuesto, y también del Instituto de Educación en su conjunto. Entonces la alegría y también el honor de estar en este tribunal. El Tribunal Martín está compuesto, como tú sabes, por la doctora Karina León, por la doctora Rosario Radakovich y por mí, María Esther Mancebo, que actuaré en este caso como presidenta del tribunal. Tú sabes la dinámica, me imagino, pero debo repetirla, de esta instancia de defensa. Tú tienes aproximadamente 40-45 minutos para hacer tu exposición, si quieres apoyándote de un PPT. En segundo lugar, la directora de tesis puede hacer uso unos 5 minutos aproximadamente de la palabra, y luego los miembros del tribunal haremos nuestras interrogantes, nuestras sugerencias, comentarios, y posteriormente tú tendrás un tiempo para responder a esas indicaciones que nosotros hemos hecho, esos comentarios que hemos planteado. No necesariamente tienes que hacerlo a todo lo que se te plantee, sino que tú puedes jerarquizar y hacer una devolución general. Después de ello, quedamos en la sala exclusivamente los miembros del tribunal, que deliberamos, y al final se lee el fallo al que arribaremos, espero que consensualmente. Así que con mucha fuerza y el deseo de la mayor suerte, de la mejor de las ondas, te pedimos que comiences tu disertación. Muy buenos días a todos y todas. Saludo al resto del tribunal, a mi directora de tesis. Recién estaba pasando las pantallas para calmarme y sentirme acompañado. Para mí es un honor llegar a este momento de mi carrera profesional y académica. Como decía Mancebo, es el cierre de un largo proceso que requirió de mucho esfuerzo. Desde el 2015 a la fecha me han sucedido muchísimas cosas, desde lo profesional, lo académico y también desde lo personal. Así que bueno, llegar aquí es realmente un gusto, lo celebro y es muy grato. Agradezco a todos y todas que se hicieron un tiempo para estar hoy aquí acompañándome y que sumaron un nuevo Zoom a vuestras vidas en este año tan intenso de reuniones y de pantallas. Pero bueno, en esto de lo virtuoso de la virtualidad que nos permite conectarnos y seguir adelante con estas cuestiones. Voy a comenzar a compartir pantalla. Me voy a apoyar en una presentación que me va a ayudar a ordenar el discurso. Como planteaba la doctora Mancebo, bueno, vengo a presentar, a compartir mi estudio realizado, mi investigación, realizada en el marco de mi formación doctoral. El estudio lo hemos denominado Creencias docentes, uso pedagógico de tecnologías y formación inicial de maestros. Mi directora de tesis fue la doctora Denise Bayant.
A lo largo de estos 45 minutos pasaremos por este itinerario, plantearemos el problema de investigación y las preguntas, los objetivos, los conceptos claves que nos ayudaron y nos ordenaron y nos sostuvieron a lo largo de todo el proceso de investigación. Presentaremos la metodología, los resultados, las discusiones y conclusiones, aportes y limitaciones y futuras líneas de investigación. Nosotros partimos de la construcción de un problema dado por un lado por la presencia de la alta disponibilidad tecnológica, es decir, la presencia de la presencia de tecnologías digitales en la sociedad, tanto a nivel global como en nuestro país. A su vez, esto impulsado también, apalancado por los programas de dotación de equipos, en el caso de Uruguay, Plan Ceibal, pero tanto en la región como a nivel global se han desarrollado e implementado diferentes programas que han dotado de tecnologías digitales a los sistemas educativos. Estos programas han respondido a diferentes racionalidades, a una racionalidad social, que busca allí entonces el tema de la inclusión, de la democratización en relación al acceso a las tecnologías. También hay cuestiones vinculadas a una racionalidad económica, donde entonces allí el acento está puesto en la generación de competencias y habilidades en los niños y niñas, pensando en luego lo que va a ser su inserción en el mercado laboral y pensando en una sociedad que cada vez automatiza más los trabajos, así como una racionalidad educativa. En este sentido, los programas lo que buscan es impulsar transformaciones en los sistemas educativos, en las maneras de enseñar y en las maneras de aprender. A la vez, en este contexto, estos programas han achicado la brecha de acceso, pero también la literatura señala y hay una vasta evidencia en relación a cómo a su vez se achicó la brecha de acceso y comienzan a agrandarse otras brechas como la brecha de uso. Los distintos usos que los estudiantes realizan obviamente están ligados a los contextos, a las relaciones y al capital social y cultural de dichas poblaciones. Por lo tanto, muchas veces esta brecha de uso se sustenta en otras desigualdades que poseen los diferentes grupos sociales. Desigualdades sobre todo en materia del capital cultural. En este sentido es donde la relevancia de los docentes, de la formación de los docentes, de las prácticas de los docentes, cumple un rol sumamente importante en tanto generadores de experiencias, que generen nuevos usos, que posibiliten el desarrollo de competencias y habilidades que son en definitiva las que están buscando este tipo de programas. Posicionados desde este lugar de la relevancia de la formación de los docentes, a la vez hay evidencia vasta sobre el quehacer docente y su relación con los aprendizajes de los estudiantes. Por otro lado, tanto a nivel global como en nuestro país, hay una revisión de los planes y programas que intentan ajustar justamente la formación inicial a las necesidades actuales de las prácticas educativas. Es en este sentido que, por ejemplo, en un estudio del INED realizado en el 2008, el INED es el Instituto Nacional de Evaluación Educativa aquí en el Uruguay, recogía demandas concretas de las prácticas educativas, es decir, nuestros docentes expresaban no sentirse formados, preparados para trabajar con las tecnologías, para incluir las tecnologías en sus prácticas. A su vez, la literatura y también vasta evidencia señala la relevancia de los aspectos subjetivos, de la dimensión personal del cambio en los docentes, en tanto aspectos constitutivos de la identidad profesional, que toman juego, toman partida a la hora de la integración de las tecnologías. Es en este sentido entonces que, partiendo de este problema, de esta construcción de este problema, y lo repaso, tiene que ver con un contexto con alta disponibilidad tecnológica, la implementación de programas de dotación de tecnología, el lugar relevante de los docentes en relación a las prácticas docentes. Desde allí, y a la vez la dimensión subjetiva, ¿no? de los docentes, nos preguntamos cuáles son las creencias de los futuros maestros respecto a la función de la tecnología en las prácticas educativas y en su proceso de formación. Es decir, qué aspectos de esas creencias facilitan la integración de las tecnologías con un sentido pedagógico y cuáles inciden de forma negativa. Cuáles son los espacios formativos en los que los futuros maestros se forman para el uso de las tecnologías y qué características tienen.
A su vez, luego establecemos relaciones entre esas creencias y los espacios formativos. En este sentido fue que nos propusimos como objetivo general aportar el conocimiento acerca de las creencias de los futuros maestros en el Uruguay, justamente en relación al uso con sentido pedagógico de las tecnologías, en el contexto de sus procesos formativos. Como objetivos específicos, nos propusimos identificar y caracterizar esos espacios formativos relacionados al uso pedagógico de las tecnologías, comprender las creencias de los futuros maestros en relación al uso pedagógico de las tecnologías, y luego, como tercer objetivo, relacionar justamente esos espacios formativos con las creencias de los docentes. Nos acompañaron algunos conceptos claves que desde el punto de partida, que nos ayudaron a construir este problema, nos ayudaron a construir las preguntas, los objetivos, y a la vez se fue enriqueciendo a lo largo de todo el proceso de investigación. Estos conceptos claves, simplemente voy a dar algunas pinceladas, pero los grandes conceptos tienen que ver con la formación inicial, las tecnologías y el uso, y el uso con sentido pedagógico, y las creencias docentes y las tecnologías. En relación a la formación inicial, ya algo adelantábamos hace unos minutos en relación a cómo la formación inicial de los docentes constituye un campo de problema actualmente a nivel global, igual que en nuestro país. Es un tema de permanente revisión y discusión en relación a cuáles son los formatos, los contenidos más pertinentes para la formación de los docentes. La formación de los docentes para efectivamente formarlos para que puedan atender a la diversidad en el aula, para que puedan trabajar en contextos cada vez más desiguales en las sociedades actuales, y a la vez contextos de altísima inequidad. Es decir, una de las grandes preguntas y desafíos a nivel mundial es cómo formar a los docentes para que efectivamente se sientan competentes y puedan desarrollar prácticas pedagógicas potentes, justamente en esto, en escenarios cada vez más diversos, desiguales. La literatura señala algunos caminos posibles que se va construyendo a partir de la evidencia empírica, de los estudios realizados. Más allá de la relevancia, obviamente, vinculada al conocimiento de determinados contenidos y la didáctica de esos contenidos que los docentes deben manejar y prepararse, más allá de esas cuestiones, señalan como estrategias de cambio y de mejoramiento desde la formación inicial algunos puntos. Entre ellos, el enfocarse en el estudiante, poner en el centro al estudiante, generar instancias de reflexión crítica en el marco de los procesos de la formación inicial, y sobre todo, esto es algo sumamente importante, mayor articulación entre la teoría y la práctica. Aquí hay una vasta evidencia en la literatura sobre las distancias existentes entre la teoría y la práctica. A su vez, otra estrategia de cambio y mejoramiento está relacionado con el potenciar el desarrollo del capital humano, social y la capacidad para la toma de decisiones. Luego profundizaremos en algo de esto. A su vez, trabajar en la generación de una cultura colaborativa, procesos de formación inicial que no solo hagan énfasis en una evaluación sumativa, sino justamente trabajar en distintos tipos de formación y sobre todo en la evaluación formativa que permita que el propio estudiante, en este caso los futuros docentes, hacerse protagonistas de su propio proceso en clave de metacognición y evaluar dichos procesos. A su vez, estas propuestas de educación, de formación inicial de los docentes, deben reconocer y dialogar y poner en juego distintos ambientes y entornos de aprendizaje, entendiendo que la formación de los docentes no pasa solo por los espacios formales, los entornos formales de aprendizaje. En relación a las tecnologías y el uso pedagógico, al inicio hacíamos mención, de la presencia de distintas políticas públicas tendientes a garantizar el derecho a la educación y democratizar el conocimiento a través del acceso a las tecnologías digitales. Esa es una de las perspectivas más vinculadas a esta racionalidad social, pero a la vez hablábamos de una racionalidad educativa. En este caso, Inés Dussel plantea que la integración, la incorporación de las tecnologías en los sistemas educativos busca de algún modo generar innovación en las prácticas y mejorar la calidad de la educación. Podríamos pensar, si uno mira las discusiones que establecimos en el documento de la tesis en relación a estos programas,
cómo parten tal vez en un primer momento de una mirada tecnocéntrica, donde de alguna manera la tecnología aparece como respuesta a muchas preguntas o como solución a muchos problemas de la educación, y depositando altas expectativas en relación a las transformaciones que podrían generar en el sistema educativo, vimos que gradualmente, como estas transformaciones no se iban dando, se fue generando una mirada más Terminó de multidimensional. hablar, dice. Su video está detenido. No te preocupes, Martín, seguí, es Laura que seguramente tiene un problema y... Bien, bueno, como de esta mirada más tecnocéntrica se pasa a una mirada multidimensional donde distintos factores, distintos elementos intervienen justamente para el logro de estos objetivos. Entre ellos, por ejemplo, la necesidad de formar a los docentes. A su vez señalar de que las tecnologías, y esto también en la literatura se señala muy claramente, muchas veces tensiona aspectos constitutivos de lo que se ha definido como lo escolar en los sistemas educativos. En ese sentido, la gramática escolar, el formato escolar, esto que ha definido desde la modernidad a la gramática, es decir, todos aprendiendo lo mismo en un mismo lugar, con un mismo ritmo, de una misma manera, la tecnología viene a tensionar este formato, dadas las posibilidades que tiene de personalización, de proveer otros escenarios, de proveer otros canales. A su vez sabemos que en general los docentes tienden a integrar las tecnologías adaptándolas a los marcos pedagógicos y prácticas recurrentes. Es decir, que entonces aquella expectativa de que las tecnologías, una vez que estuviesen al alcance de los docentes, iban a transformar sus prácticas, esto hay mucha evidencia que señala que esto no es así, porque en verdad los docentes tienden a integrar las tecnologías en las prácticas que venían desarrollando y que muchas veces son prácticas tradicionales, por llamarlo de alguna manera. Otro de los ejes conceptuales ha tenido que ver con el uso, con conceptualizar y dar una discusión en relación a qué es el uso pedagógico. En el documento de tesis damos esa discusión y planteamos diferentes definiciones, aquí por cuestiones de tiempo. En verdad vamos a compartir la definición a la cual nosotros adherimos y nos sirvió para aproximarnos a los datos y poder trabajarlos desde allí. En ese sentido, entendimos el uso pedagógico, como lo entiende Inés Dussel, como un conjunto heterogéneo de prácticas que se distinguen porque manifiestan una preocupación por los saberes que se ponen en juego. Es decir, ya sean saberes pedagógicos, conceptuales, tecnológicos o contextuales. Es decir, acá hay una intencionalidad, una preocupación del docente, hay una toma de decisión en relación a el diseño de una propuesta de aprendizaje, el prestar atención a diferentes saberes que se ponen en circulación. A la vez este uso pedagógico, Dussel plantea que más que como actividades aisladas, se ven entonces en secuencias didácticas. A su vez, otro concepto que nos ordenó, en el cual nosotros nos paramos y adherimos, tiene que ver con la propuesta de Kohler y Mishra, en relación al conocimiento tecnológico del contenido y el conocimiento tecnopedagógico. Aquí se le van agregando como diferentes capas, ¿no? De ese conocimiento tecnológico puro, duro, instrumental, que muchas veces es el que primero se piensa en relación al que debe poseer un docente. Claramente estos autores ponen en juego otras variables vinculadas a la didáctica del contenido, cómo la tecnología genera valor agregado a ese contenido, cómo genera también transformaciones en la didáctica, etc. Y toma aspectos contextuales y relacionales, es decir, se corre de una visión de pensar a la tecnología como una herramienta neutra. Las creencias de los docentes es otro de los grandes temas. Nosotros fundamentalmente profundizamos en lo que tiene que ver con las creencias de los docentes y las tecnologías, pero de modo sintético podemos decir que las creencias docentes son proposiciones que los sujetos sostienen acerca de lo que entienden como verdadero, que suponen un componente de la razón, del sentimiento. Aquí hay autores que también hablan del deseo, del afecto, de la influencia de la sociedad, es decir, aquí se juega también todo el tema de las experiencias personales, cómo van contribuyendo a la generación de estas creencias. Y también hay una voluntad expresa de creer, de una voluntad de creer lo que yo estoy entendiendo como verdadero.
A su vez, forman parte de la identidad docente y tienen la función funcionan como filtros interpretativos de la realidad, esos filtros es desde el lugar desde donde establecemos los marcos para definir los problemas, funcionan como guías, como estándares de acción, y vale aclarar que estas creencias forman conexiones, generando sistemas. En relación a las creencias docentes y las tecnologías, nos apoyamos muchísimo en una autora, Edmer, que desde el año 1999 viene investigando el tema de las creencias en los docentes respecto a la integración de las tecnologías. Identifica en sus estudios que existen barreras de primer y segundo orden. Las barreras de primer orden, digamos, son factores, elementos que obstaculizan de alguna manera la integración, la apropiación de las tecnologías en las prácticas de los docentes. Cuando decimos de primer orden, estas barreras están puestas afuera, son extrínsecas al sujeto. Aquí, por ejemplo, aparecen los problemas de infraestructura, cuando los docentes nos dicen, bueno, no funcionan bien, tenemos problemas técnicos, o cuando nos dicen no tenemos acceso a los dispositivos, etc. Y también aparece como barrera de primer orden cuando no hay ofertas de formación. Bueno, no tenemos dónde formarnos. Las barreras de segundo orden se hace fundamentalmente hincapié en lo que tiene que ver con las creencias. Es decir, son aspectos intrínsecos, dependen del sujeto, y tienen que ver con estas creencias que pueden detentar un valor positivo a las tecnologías o un valor negativo. A su vez, hay evidencia en relación a cómo estas creencias que detentan un valor positivo se correlaciona con un mayor uso de la misma y con mayor calidad en relación a las propuestas que generan los docentes. En relación a la metodología, permítanme que voy a chequearla ahora. En relación a la metodología, entendimos que, dado el problema que construimos, las preguntas de investigación que nos hicimos y los objetivos que establecimos, consideramos que la perspectiva, el enfoque cualitativo era el más acertado y que nos permitiría abordar y construir respuestas a esas preguntas. El paradigma, digamos, del enfoque cualitativo nos para en el paradigma de la comprensión y no de la explicación, de comprender en definitiva cómo los sujetos van construyendo su realidad a partir de la construcción de significado. Estoy hablando del interaccionismo simbólico, esta cuestión de interpretar la realidad a partir de los significados que poseemos, y en esas interacciones vamos construyendo esa realidad. Nos permite un abordaje holístico, es decir, una mirada integral del fenómeno, a la vez que naturalista en el sentido que vamos a los propios contextos de los actores para el estudio. Para realizar este estudio, nosotros construimos una muestra constituida por estudiantes de formación de un instituto de formación docente de la ciudad de Montevideo, estudiantes de primero a cuarto año, la carrera tiene 4 años de duración. Trabajamos con distintas técnicas, que a la vez esta muestra, en las técnicas comenzamos a trabajar con diferentes estamentos. Una de las técnicas utilizadas tuvo que ver con los grupos de discusión. En los grupos de discusión realizamos 8 grupos de discusión conformados por estudiantes de primero a cuarto. Un requisito para la implementación de estos grupos de discusión era que hubiese al menos un representante de cada uno de los años de la formación, de la carrera, de la formación de maestro de educación común. Luego utilizamos también la técnica de entrevistas episódicas. Acá realizamos, sí, ahí aparecen algunos estamentos al decir de cisterna de la muestra, porque realizamos entrevistas episódicas a estudiantes de primer año hasta 21 años de edad y mayores de 30. Este criterio estuvo establecido entendiendo que hasta 21 años de edad, con seguridad, cabía la posibilidad que estos estudiantes hayan sido beneficiarios de Plan Ceibal, o por lo menos su educación primaria y media sí se desarrolló en un contexto de alta disponibilidad tecnológica. En el caso de los mayores de 30, al revés, entendíamos que su educación primaria, educación media, se había desarrollado en contextos con menos presencia de tecnologías y sin la presencia del Plan Ceibal en el Uruguay. A su vez, el otro estamento tiene que ver con estudiantes de cuarto año que se encontraban realizando la práctica, es decir, ya estaban a punto de egresar de la carrera de maestro.
A su vez, por otro lado, realizamos entrevistas a informantes calificados. Estos son autoridades del instituto, autoridades vinculadas al Consejo de Formación en Educación, que es la entidad encargada de la formación de los docentes en el país. También hay entrevistas a docentes de informática y a docentes orientadores de tecnología. A su vez, nos valimos de las notas del investigador a lo largo de todo el proceso, que fue un recurso muy potente, sobre todo pensando desde la perspectiva cualitativa, que cumple un rol muy importante en las notas del investigador. Realizamos a su vez el relevamiento y análisis de fuentes secundarias. Esto fue el análisis documental del plan vigente de la formación de maestro. Analizamos todos los programas, hicimos un análisis documental exhaustivo del programa del plan vigente, así como del informe de avance de la Comisión de la Carrera Nacional de Magisterio. Esto es porque en el momento del estudio, y aún se está revisando y hay una nueva propuesta de plan de formación para el maestro, hay un nuevo plan de formación para los maestros que aún no está aprobado. Vale aclarar también para los colegas de otros países que están participando de esta defensa, que en verdad tenemos un programa único, una carrera nacional de magisterio. Para ordenar un poco el desarrollo de la fase empírica de forma cronológica, lo primero que hicimos fue gestionar la autorización para ingresar al campo, identificar y analizar las fuentes secundarias. Luego realizamos las entrevistas a informantes calificados, esto es el equipo directivo y bueno, autoridades del CFE. Luego la implementación de los grupos de discusión, que a la vez íbamos analizando en simultáneo. Nos detuvimos tomando el criterio de saturación, cuando ya no aparecía contenido nuevo en la implementación de los grupos. Allí detuvimos la implementación de los grupos de discusión, y finalmente la realización de entrevistas episódicas. Cabe aclarar, señalar, en términos de validez y rigor de los instrumentos, tuvimos todas las pautas, la pauta del grupo de discusión, la pauta de la entrevista episódica, así como de las entrevistas a los informantes calificados, fueron validadas a través de juicios de expertos. A su vez, en el caso de los grupos de discusión, también hicimos el testeo de la pauta del grupo de discusión, generando un grupo de discusión en otro instituto del interior del país. Así que en base a la devolución de los expertos y del testeo, se terminó de ajustar la pauta para el grupo de discusión. El tratamiento y el análisis que hicimos de los datos, bueno, en primer término realizamos la transcripción, organizamos de forma sistemática los datos, trabajamos con una codificación abierta y selectiva, al decir de Strauss, es decir, fuimos desglosando, conceptualizando, articulando, generando redes, y partimos del establecimiento de algunas categorías a priorísticas. Las categorías a priorísticas de las cuales partimos para el análisis tenían que ver una con la formación inicial, otra con la formación inicial y tecnologías, otra relacionada al uso pedagógico de las tecnologías, y finalmente creencias respecto al uso con sentido pedagógico. El proceso de análisis y codificación implica volver al material y establecer cada vez más codificaciones y articulaciones y recategorizaciones. Se parte muy prendido del dato empírico para luego ir generando niveles de abstracción. Nosotros partimos de estas 4 categorías a priorísticas que después van a ser recategorizadas. En el caso de la formación inicial y tecnologías, las recategorizamos en una nueva categoría que son los espacios formativos. Resultados. Voy a chequear. Resultados. Los resultados en el documento de la tesis los ordenamos en 5 grandes capítulos, uno vinculado a planes y programas y las políticas TIC en la formación inicial, otros vinculados a espacios formativos, otro vinculado a barreras, usos y finalidades. Estas son las categorías que agruparon los resultados de nuestro estudio. En el caso para el día de hoy, voy a presentar los espacios formativos y los usos, que tienen que ver con una razón de tiempo, y es más, espero poder profundizar un poco en ellos.
Los espacios formativos. Recuerden que el objetivo, uno de los objetivos de nuestra tesis tenía que ver justamente con identificar cuáles eran los espacios formativos que los estudiantes, los futuros maestros, traían en sus discursos y que identificaban como espacios donde ellos aprendían a formarse para la integración y el uso y apropiación de las tecnologías digitales en sus prácticas. Entonces aquí agrupamos distintos espacios, instancias, experiencias asociadas a la formación inicial profesional de los estudiantes del instituto, justamente en relación a las tecnologías. Aparecen espacios curriculares establecidos, como vamos a ver, es el caso de la asignatura informática, pero también aparecen otros espacios identificados por los estudiantes como espacios que aportan al desarrollo y formación profesional. Como decíamos anteriormente, esta categoría surge de la recategorización de formación inicial y formación inicial. ¿Qué encontramos en esto en relación a los espacios que los estudiantes identifican como espacios, entornos donde ellos aprenden? Uno, el primero tiene que ver con la vida cotidiana y el ámbito laboral. Es decir, ellos traen que el manejo de distintas herramientas digitales, el desarrollo de determinadas competencias, se da perfectamente en la vida cotidiana. Los estudiantes utilizan tecnología y es usando la tecnología en distintos entornos que ellos desarrollan distintas competencias más en clave desde lo instrumental. Lo laboral también se constituye como un espacio de desarrollo de competencias digitales. Vamos a ver más adelante que sobre todo los mayores de 30, más familiarizados con la tecnología, justamente la familiarización viene dada por el ámbito laboral. Y es más, hay una extrapolación de cosas aprendidas en el ámbito laboral hacia las prácticas educativas que generan en el marco de su formación inicial. Estas cuestiones, este desarrollo de competencias digitales genera confianza y genera seguridad en los estudiantes. Hablábamos recién de la familiaridad tecnológica, es decir, los contextos de alta disponibilidad tecnológica hacen que, sobre todo los más jóvenes, se sientan muy familiarizados con la tecnología. En este sentido, una de las entrevistadas decía, soy de una era tecnológica, tengo 23 años, a mí en la escuela ya me dieron cebalita, no salí hace tanto tiempo de la escuela. A su vez en el liceo usamos presentaciones en PowerPoint. Miren lo que es del grupo de los menos familiarizados, mayor de 30, dice, el tema es que no sabía nada de presentaciones. Hace 20 años era la cartulina, para mí fue todo un tema cuando dijeron en los parciales finales, PowerPoint, dije socorro, me quería morir. Bueno, empecé a mirar tutoriales y ahí más o menos la voy llevando. Es decir, esta persona nos transmitía la angustia, el estrés que le generó el tener que hacer una presentación en un PowerPoint para presentar su trabajo final. O lo mismo cuando tenían que hacer trabajos en un procesador de texto. Ahí tenemos a los estudiantes menos familiarizados. A la vez aquí tenemos experiencias diferentes en relación a las experiencias previas. En el caso de los mayores, vemos de que era un privilegio tener una computadora en el hogar o tener acceso a internet en el hogar, por eso aparecen los cibercafés, aparecen los institutos de informática, es el momento donde, bueno, íbamos, yo fui también a un instituto de informática a estudiar ofimática, y aparece sistemáticamente este recurso educativo que era la enciclopedia en carta. Los más jóvenes, en cambio, nos hablan de ser beneficiarios de Plan Ceibal, de mayor presencia de dispositivos en el hogar, un uso diario de distintas tecnologías, sobre todo de las redes sociales y de juegos, y también uso de algunas herramientas digitales durante la educación primaria y o media. Cabe aclarar igual que las experiencias que traen estos jóvenes de los docentes, es decir, experiencias que tuvieron en su escuela o en su liceo, son experiencias más donde la tecnología aparece como un soporte para proyectar una película, para hacer una presentación digital, es decir, no son experiencias muy innovadoras, aparecen algunas significativas pero son escasas. A su vez, aparece un desajuste en los espacios curriculares. Es decir, este desajuste está vinculado a los contenidos, a la manera en la que se trabajan esos contenidos y al momento en el que aparecen en la carrera. De los espacios curriculares tenemos dos, asignaturas, informática y educación e integración de las tecnologías digitales. Estos espacios aparecen indiferenciados, no saben cuándo hablan de informática, cuándo hablan de educación e integración de las tecnologías digitales, aparecen pocos valorados, aparecen
son estas asignaturas que, bueno, las voy a salvar, cualquier cosa doy al examen, si puedo el accionero, está en el último lugar. Esto sobre todo aparece porque señalan una distancia con las necesidades de la práctica, es decir, los contenidos que allí se abordan dan poca cuenta de lo que ellos sienten que necesitan. Sobre todo, por ejemplo, conocer los recursos, los dispositivos que tienen los niños. Es decir, una de las entrevistadas nos decía, nosotros recién cuando vamos a la escuela, nos encontramos que los niños tienen dispositivos de Ceibal y recién ahí comenzamos a trabajar con esos dispositivos. Y de repente el contenido en la asignatura informática, creo que es muy elocuente esta cita, donde dice, las materias como de informática, por así decirlo, a mí me resultaron inútiles. Es más, yo la dejé, la debo, porque me pareció perder el tiempo venir a sentarme a cambiar la letra Arial 12 a letra Arial 14. Estamos hablando de estos jóvenes, donde me decían, yo mi primer mail me lo hice a los 11 años, y aquí me están enseñando a hacer un mail. Aquí aparece ese desajuste en relación al contenido, pero también a la manera en la que se aborda, aparece un abordaje instrumental totalmente descontextualizado, del uso didáctico en la práctica, que es efectivamente lo que ellos necesitan aprender, y a la vez esta percepción de que tienen que tener estos conocimientos desde el inicio de la carrera. A la vez, esta brecha entre lo que ellos necesitan y lo que efectivamente estos espacios curriculares le brindan, hacen de que los estudiantes generen estrategias autónomas para formarse. Entonces aquí aparece una búsqueda y exploración de recursos, aplicaciones, programas, aparecen los buscadores, aparecen los tutoriales para aprender a utilizar recursos, aparecen las consultas a compañeros, a familiares, los más grandes consultan a sus hijos, también consultan a amigos que son más de la tecnología. Por ahí aparece algún docente, pero en menor medida, no aparecen como referencia en este sentido, y aparecen así también los niños en la práctica, que muchas veces son los niños quienes le acercan recursos y les enseñan a cómo funcionan. Un ámbito bien importante tiene que ver con la práctica en las escuelas. Allí es donde aparece el requerimiento más expreso de expectativas de uso, es decir, aparece la demanda de que ellos utilicen la tecnología. A la vez aparece la posibilidad real, es decir, de diseñar secuencias didácticas utilizando la tecnología. Pero hay un distanciamiento entre lo que se espera de ellos en esa práctica y lo que ellos efectivamente se sienten preparados para hacer. Aquí también se presenta toda la cuestión de la distancia entre esa formación y la escuela, entre la teoría y la práctica. En relación a los formadores, aparecen muy desvalorizados, utilizando poco la tecnología. Los estudiantes nos dicen como que los formadores de formadores desaprovechan las potencialidades que tiene la tecnología. Y esto resulta interesante pensarlo en relación al rol, al lugar que ocupan estos formadores en tanto generación de prácticas modélicas que inspiran. Se sienten motivados por la tecnología, les genera practicidad. Voy a ir a los usos y creo que voy a tener que hacer una selección de alguno de ellos para poder llegar a las conclusiones, porque no me va a dar el tiempo. Los usos nosotros lo organizamos en base a dos ejes, al propósito y la frecuencia. El propósito, dentro del propósito, hay un propósito que tiene que ver con esa definición que planteamos al inicio de Inés Dussel, con esta preocupación por los saberes que ponen a circular. Y ahí es entonces que nosotros categorizamos como un uso pedagógico. A la vez identificamos un uso donde no existe esta preocupación por esos saberes, donde los docentes no identifican aprendizajes y donde la tecnología aparece como un distractor, y eso tiene que ver con el uso para el entretenimiento. Voy a presentarles algunos. Uno de estos usos tiene que ver con la enseñanza con tecnología, y estos usos son, les diría, más del orden del deber ser, del ideal. Ellos nos traen más como lo que creen, lo que consideran que se debería dar, y que tiene que ver con, bueno, usos que tiene presencias de objetivos de enseñanza, donde la tecnología es un mediador, donde se generan secuencias didácticas, donde el docente está posicionado tomando decisiones en relación a qué recurso, de qué manera, en qué momento, o si aparece una tecnología incluida de forma autónoma por alguno de los estudiantes, por algún niño, alguna niña, el docente incluye eso en su secuencia, reconoce como un espacio que puede generar aprendizaje, etc. Esto es enseñanza con tecnología. Hay otros usos donde, ¿verdad?, el contenido es quien rotula el uso de tipo pedagógico. Por ejemplo, utilizo una plataforma de matemática, por lo tanto, estoy
es un uso con un sentido pedagógico, pero está dado por el contenido que se aborda. De igual manera, la dimensión motivacional identifican que los niños y niñas se motivan cuando utilizan la tecnología, cuando ellos incluyen la tecnología, y de alguna manera es un puente con la cotidianeidad y los intereses de los niños. También la dimensión lúdica pedagógica. Recién hablamos de el uso por entretenimiento, que es un uso no pedagógico. Pero la dimensión lúdica pedagógica sí es un uso identificado en la categoría pedagógica, porque aquí hay un reconocimiento de lo pedagógico, del juego como un lenguaje privilegiado de los niños para expresarse, para aprender, el juego que posibilita la conexión con esos intereses de los niños y que permite la centralidad y el lugar activo del niño. Cuestiones vinculadas a la alfabetización digital también es otro de los usos que identificamos, es decir, por momentos la tecnología se vuelve un contenido, el docente entiende que debe trabajar algunas tecnologías. Los niños son competentes con algunos recursos, no sé, las redes sociales, los juegos, pero no es así con algunos recursos que entonces el docente acerca desde su propuesta educativa para que el niño conozca y desarrolle competencias digitales. A la vez la necesidad de trabajar en el desarrollo de un uso responsable, seguro, crítico, creativo, es decir, todo lo que la literatura señala como ciudadanía digital. Y aparece esta cuestión también de asociación con el futuro sociolaboral, la necesidad de de desarrollar competencias digitales para poder incluirse para quedar incluido, digamos, en el mercado, y cómo la no presencia de competencias digitales genera procesos de exclusión, en definitiva. Extiende el tiempo pedagógico, permite abordar cuestiones vinculadas a las dificultades de aprendizaje, a la discapacidad a través del establecimiento de rampas digitales. Bien, y esta es la última que voy a trabajar sobre usos, porque si no, no me va a dar el tiempo. Aquí aparece también esta cuestión de las tecnologías apalancando innovación educativa, apalancando nuevas formas de pensar la escuela, de hacer la escuela, es decir, nuevas formas de enseñar y de aprender, en definitiva. Y a la vez aparece esta idea de complementariedad entre una enseñanza tradicional y una enseñanza más innovadora que utiliza tecnologías. Voy a las discusiones y conclusiones, porque si no, no me va a dar el tiempo. En relación a las discusiones y conclusiones, nosotros organizamos ese apartado en función de los objetivos específicos definidos al inicio del proceso, y en verdad voy a compartir las reflexiones y discusiones del tercer objetivo, que es en el que ponemos en diálogo las creencias y los espacios formativos. Podemos afirmar desde nuestro estudio que los estudiantes indican que los procesos formativos son procesos complejos, multidimensionales, que trascienden los espacios curriculares. Esto quedó clarísimo como diferentes escenarios de la vida social, laboral, cotidiana, inciden, participan y forman parte. A la vez como estos procesos singulares se apoyan en distintos contextos y experiencias. Nosotros, al poner en diálogo los espacios formativos, junto con las creencias de los docentes, realizando la triangulación de las diferentes técnicas y dialogando con el marco teórico, pudimos distinguir o construimos una trama que tiene 5 nodos conceptuales. Uno de los nodos conceptuales tiene que ver con la experiencia, es decir, la relevancia de las distintas experiencias en diferentes contextos. La vida cotidiana, el ámbito laboral, el ámbito educativo. Aparece esto que mencionábamos al inicio de la familiaridad tecnológica, que hace que se sientan más competentes aquellos que han tenido más contacto, que usan más la tecnología, que a la vez de alguna manera genera una impronta sobre cómo aprender a usar esas tecnologías, las diferentes experiencias que han tenido ellos, también en el ámbito educativo, y más ligado a una noción de herramienta a un nivel técnico e instrumental. Luego el otro nodo tiene que ver con la práctica. Acá la práctica, estamos hablando de una dimensión praxológica, donde la teoría y la práctica dialogan, donde se da un ensamble de saberes, trasciende la práctica curricular,
no estamos hablando de la práctica preprofesional, aunque la integra, se nutre de distintos espacios formativos, tanto de espacios formales como no formales. Las experiencias concretas pasan por una espiral reflexivo, dialógico, donde dialogan diferentes marcos de referencia, y generalmente se da la construcción de un saber tecnopedagógico. El otro nodo está dado por los contextos, la relevancia de los contextos institucionales. Los contextos institucionales que por un lado tienen que garantizar el nivel de gestión de las tecnologías, o si no, se generan barreras, ¿no? Cuando en un centro no tenemos los enchufes, no funcionan los equipos, etcétera, y no aparece un nivel de garantizar y de gestionar las tecnologías. Pero a la vez no nos quedamos con ese nivel más instrumental y técnico, o pensando los dispositivos, sino que a la vez estamos hablando de contextos que permitan la circulación de saberes, que permitan el trabajo colaborativo. Son contextos que se parecen más a la conformación de una comunidad de práctica, a diálogos interdisciplinarios. Son contextos que habilitan a ensayar experiencias nuevas en clave de innovación y de mejoramiento de las prácticas, que son contextos que gestionan el tiempo. Mariana Mayo habla mucho de esto, de cómo los contextos pretenden generar innovación y mejoramiento de las prácticas necesitan de tiempo, y claramente los estudiantes traen que ellos no tienen tiempo en su formación, que los docentes no tienen tiempo para pensar sus prácticas y planificarlas. Son contextos a la vez que ponen la centralidad en el aprendizaje, tanto en ellos como profesionales en sus procesos de formación, así como cuando van a trabajar en la centralidad en los niños y niñas. Y aparecen rastros de algunos contextos que se asemejan y que tienen estas características, pero claramente están fuera del instituto. El instituto no aparece caracterizado de esta manera. A la vez, el otro nodo tiene que ver con la formación de los formadores, es decir, si nosotros pensamos la formación inicial, hay un elemento clave que tiene que ver con los formadores, en tanto que se constituyen en una referencia, deberían poder generar prácticas inspiradoras, modélicas. A la vez, este nodo dialoga con los otros nodos, porque podríamos pensar que, bueno, que los contextos, estos contextos interdisciplinarios, pensados como en el contexto de un nivel praxeológico, podrían constituirse como espacios de formación permanente, donde los formadores y formadores a la vez aprenden de sus propios estudiantes. Los estudiantes identifican resistencias y poca motivación de parte de los formadores y formadores, y creencias sobre concepciones de enseñanza y aprendizaje y tecnologías que no estarían, digamos, no son creencias positivas. A la vez aparece esta cuestión que nos preguntamos, o sea, muchas veces en la formación de los formadores aparece esto, que la tecnología no es algo que les incumbe, esto es lo que los estudiantes traen, sino que, bueno, parecería que tal vez es un ámbito especializado donde algunos docentes, los docentes de informática o los docentes orientadores en tecnología, son los que deberían dedicarse y trabajar en esto de la integración de las tecnologías en las prácticas. Por último, el tema de la inclusión y motivación. Nosotros aquí armamos este nodo, construimos este nodo en clave, por un lado, de la inclusión en tanto generadoras de motivación, también en cuanto generadoras de garantizar la igualdad de oportunidades y el acceso a las tecnologías, pero también aparece esta idea de inclusión de los futuros laborales, sociales, del desarrollo también de estas habilidades y competencias. Aparece la inclusión de la personalización, de la atención a la diversidad, la inclusión en clave de trabajar con dificultades de aprendizaje, trabajar con niños y niñas que presentan algún tipo de discapacidad, también la inclusión de distintos escenarios y ambientes de aprendizaje, y la inclusión como generadora de interés. La tecnología resulta atractiva para los niños y niñas y a la vez motiva. Para ir cerrando ya la presentación, que estoy casi a tiempo, algunas limitaciones del estudio. Señalamos que, bueno, las limitaciones del estudio, por un lado, tienen las limitaciones propias de la metodología, es decir, no permite generalizaciones, esto lo sabíamos desde el inicio, sino que nuestro objetivo tenía que ver con poder comprender estas creencias de los estudiantes. A la vez entendemos que el momento de transición a nuevos programas de formación, es decir, a la generación de nuevas políticas, le da también un rasgo de provisionalidad a lo que
hemos generado. La implicación del investigador, si bien nosotros hemos tomado todos los recaudos posibles para evitar los posibles sesgos, pero siempre en una perspectiva cualitativa pueden estar presentes, y hemos tenido una vigilancia epistemológica rigurosa a través de diferentes procedimientos. Y bueno, y por último, las limitaciones propias del proceso en el marco de una tesis doctoral, donde en verdad uno investiga sola, ¿sí? Investiga dialoga con los textos, dialoga con su director de tesis, dialoga con otros expertos, pero en definitiva uno hace absolutamente todo, y bueno, y eso imprime también limitaciones. En relación a futuras líneas de investigación, creemos que se puede ahondar en el dispositivo de la práctica preprofesional, incluyendo otras voces. Nosotros aquí trabajamos con las voces de los estudiantes, las creencias de los estudiantes, pero podríamos incluir las voces de los docentes de didáctica y de los docentes ascriptores, y creemos que también otra posible línea de investigación que enriquecería nuestro estudio tiene que ver con incluir y estudiar la dimensión institucional, la relevancia de esto de los contextos. Podrían ser estudios de casos de diferentes institutos del país que nos permiten esto de revisar, ver, comparar diferentes contextos. Así que, de mi parte, muchas gracias, y quedo atento a las preguntas y comentarios del tribunal. Muchísimas gracias, Martín. De acuerdo al protocolo de las defensas de doctorado, le damos la palabra ahora a la doctora Denise Vallante en su carácter de directora de tesis. Muchas gracias, María Esther. Bueno, para mí es una enorme satisfacción, también un orgullo acompañar hoy a Martín en su defensa de tesis doctoral. ¿Por qué? Porque yo creo que hoy celebramos algo que es mucho más importante que la obtención de un título, sino que hoy lo que estamos aplaudiendo en definitiva es el trabajo, es la producción académica de Martín, quien se integra con sus valiosos aportes a la comunidad científica nacional, regional e internacional, sin duda. Martín ha sido el protagonista principal de un proceso de adquisición de capacidades investigativas, profesionales también, que culmina hoy una etapa, digamos, y yo creo que otra etapa se inicia y que se vincula con los aportes que Martín va a realizar con seguridad a la investigación y al desarrollo de la educación en nuestro país. No puedo expresar juicios de valor acerca de la tesis, este no es mi rol hoy, eso me cuesta enormemente, los que me conocen lo saben. Así que bueno, me voy a limitar a agregar unas breves palabras acerca de la contribución que Martín, a mi entender, a la contribución general que Martín hace en su tesis, porque creo que es un trabajo que combina la búsqueda de conocimientos que son fundamentales en la investigación básica, con también una cierta orientación práctica que es una característica de la investigación aplicada. Se trata de un trabajo que aporta conocimiento científico, pero estoy segura que va a dar lugar a intervenciones basadas en la evidencia, va a dar lugar a apoyar decisiones de políticas educativas. Para ir terminando, también decir que una tesis de doctoral honra un esfuerzo individual, en este caso de Martín, pero también una tesis doctoral es el resultado de un intercambio, de un apoyo de numerosas personas, en este caso que han transitado junto a Martín el proceso de elaboración de una tesis doctoral, sus colegas, sus amigos de ruta, del equipo, del programa de doctorado, y también es un proceso
que involucra a las familias y que involucra al entorno afectivo, emocional, a los amigos de Martín, quien yo creo que hoy sin duda, y por eso nos acompañan y es un gusto, un honor, viven este día también con legítima emoción, con legítimo orgullo, porque también se sienten partícipes de este proceso. Termino agradeciendo una vez más el privilegio de un intercambio que mantuve con Martín y que fue extremadamente fructífero, sobre todo para mí, a lo largo de estos 5 años, porque tuvimos la oportunidad de intercambiar ideas, marcos de reflexión, hipótesis de trabajo, que lo alimentaron a él, pero que también me alimentaron a mí en mi investigación actual y estoy segura que en la futura. Este último año no ha sido fácil para nadie, en particular para Martín, porque le ha tocado transitar momentos personales difíciles, pero también ha tenido y hizo frente al desafío único de contribuir en una temática que hoy es prioridad, hoy es preocupación de la agenda educativa en Uruguay, en la región y en el mundo. Yo creo que la preocupación por pensar una mejor educación para nuestro país, que Martín ha puesto de manifiesto en su tesis, es una fuente de inspiración para todos nosotros. Y bueno, mis felicitaciones nuevamente a Martín, a quien le digo que hoy, a partir de hoy, no puede hacer la plancha, empieza otra etapa y lo insto realmente a que se mantenga hambriento, en el mejor sentido, hambriento académicamente, para seguir investigando, para seguir reflexionando y para acrecentar el compromiso que él ha demostrado con la educación de nuestro país y esperemos también de la región. Así que muchísimas gracias por haberme dado la oportunidad de acompañarlo en este proceso. Muchas gracias, Denise. A continuación le damos la palabra, vamos a dar la palabra a cada uno de los miembros del tribunal, comenzando con la doctora León. Bueno, muchas gracias. El privilegio de ser extranjera, aunque no tanto, muy cercana a Uruguay. Varias cuestiones. En principio, bueno, felicitarte, Martín, porque el trabajo es riguroso, felicitar a Denise, que como directora y siendo también directora de tesis, sabemos lo complejo que es no solo investigar, sino la escritura de la tesis y darle un punto final a esa tesis, ¿no? Porque siempre nos parece que falta algo, que no está lo suficientemente completa, que podríamos haber hecho algo distinto, ¿no? Sé lo que es dirigir, y por eso felicitar también a Denise en el acompañamiento y a vos por la rigurosidad. Es una tesis que me gustó mucho, tiene muchísimas aristas. Por supuesto, a uno le queda esa duda de qué pasa con la transferencia a la práctica, ¿no? Que siempre es el punto más complejo en la formación, ¿no? Nos da muchas aristas para volver a pensar esa articulación tan compleja, ¿no? Entre formación y práctica. También te he acompañado como docente, así que conozco tu compromiso político con la formación y esto también yo lo quiero destacar, ¿no? Porque estás en rol de investigador, esto no termina, como decía Denise, la tesis de doctorado es un hito más en una carrera que sigue, ¿no? Y seguir investigando es fundamental. Son preguntas, yo por lo menos que me formé con Edith Litwin en su momento cuando me doctoré, ella decía, va a ser estas preguntas que hoy tenés, te van a acompañar toda la vida, porque son las preguntas que te quitan el sueño, ¿no? Y yo creo que esto es así, ¿no? Te van a seguir acompañando, torturando toda la vida. En relación con algunos comentarios que sí me gustaría hacer, que por supuesto en esta versión final se han emprolijado, ¿no? Y esto también es importante. La pregunta que yo quiero hacerte, como para que vos te explayes un poco, es curiosa, porque no deviene estrictamente de lo que fue la tesis, pero sí la esbozás en las conclusiones. Y es teniendo en cuenta todo esto que resultó de esta tesis, ¿no? En el sentido tan fecundo y tan fértil de todo el análisis de datos que vos trabajás. ¿Qué cambios realizarías en los programas de formación docente para que realmente haya una transformación de las prácticas educativas? Entendiendo que ustedes tienen un sistema nacional
pero que debiera estar adaptado a cuestiones regionales, locales, o como lo digan, ¿no? ¿Cómo te parece? ¿Qué perspectivas, qué dimensiones tendrías en cuenta para una transformación de esos programas de formación docente en lo global y atendiendo a la diversidad cultural, regional, etcétera? Esa sería mi pregunta para hoy. Y le damos la palabra a la doctora Radakovich. Ha sido un placer ser parte de este tribunal, ser convidada a esta tesis por varias razones. Primero creo que ha sido un placer por la calidad del trabajo. Es un trabajo excepcional en términos de rigor académico y de trabajo serio, continuado. También me parece un trabajo oportuno por la pertinencia que tiene trabajar sobre un tema que ha sido por muchos años hipótesis clara, digamos, de las deficiencias o de los problemas que hay en términos de, sobre todo de la incorporación de tecnologías en el aula con los niños, y que, digamos, siempre nos ha llevado un poco a pensar, bueno, en realidad por ahí hay que buscar las claves explicativas previas al aprendizaje de los niños en el campo de los docentes, de los maestros. Entonces ahí creo que es muy pertinente la tesis de Martín, porque bueno, nos lleva al núcleo de lo que ha sido las hipótesis de problema en los últimos años para pensar estos procesos, y lo ha hecho con rigor, con compromiso. Después también para mí es un honor porque conozco el proceso de crecimiento académico, profesional de Martín, el temple personal que ha tenido también para atravesar circunstancias difíciles y llegar a buen puerto, y eso creo que es también parte de la calidad después de un investigador, porque tiene mucho que ver también con esa resiliencia y esa capacidad de atravesar procesos difíciles y seguir adelante. Sin dudas aprendí de la tesis de Martín en el campo de la educación y las TICs, con esta mirada aguda, compleja y polisémica al problema. Me parece que entonces logró contemplar un fenómeno que es realmente muy multidimensional, ¿sí? Con algunas claves pertinentes y originales, como pensar el tema de sobre todo de las creencias de los docentes, que es, me parece, por ahí uno de los aspectos más originales del trabajo en su incursión en lo cualitativo. Al respecto yo tendría un par de preguntas, por ahí me piso ya con Karina también. Bueno, una pregunta tiene que ver, sí, con la cuestión de las creencias, que yo lo había adelantado antes. Yo creo que sí que la tesis, coincido mucho con Denise, que creo que el aporte de la tesis de Martín tiene mucho para el campo de las políticas públicas. Creo que es una tesis que aporta mucho en ese sentido, a repensar una agenda política, político-institucional. Pero creo que también me gustaría que Martín se explayara un poco más en cuán hondo podría haber sido pensar o retrabajar la cuestión de las creencias desde otras perspectivas más próximas a las ciencias sociales. Ahí yo tenía una pregunta más específica, por ahí porque tiene que ver más con mi formación y mi trayectoria, pero también porque, por ejemplo, el uso de Pierre Bourdieu con respecto a los capitales culturales con los que llegan los docentes podría haber sido una buena herramienta para pensar esa categoría de creencias, que me parece que al tener que desplegarla, como hace él, y lo hace muy bien en diferentes aspectos, le podría haber aportado también, u otras perspectivas de las ciencias sociales podrían haber aportado más ahí
digamos, a la frutilla de la torta de cómo conceptualizar y cómo operacionalizar ese concepto clave en la tesis. Esa es una pregunta que me gustaría bueno, que Martín pudiera, digamos, desarrollar un poco más. Y la segunda que tiene que ver con, que es muy, digamos, muy semejante a lo planteado anteriormente, que tiene que ver con que yo siento que la tesis de Martín es muy valiente, en términos políticos institucionales, y creo que sí que, digamos, los hallazgos que Martín plantea en su tesis podrían ser parte de una agenda de cambios para el Instituto de Formación de Magisterio, y en ese sentido, ¿qué iniciativas, que en realidad me sumo un poco a la pregunta anterior, crees que podrían ser implementadas para mejorar la apropiación pedagógica de las TICs en el aula para futuros maestros? Y en un escenario de tanto desacoplaje institucional o interinstitucional, yo creo que, y tanta compartimentación en las formas de conceptualizar las TICs en su dimensión pedagógica, ¿qué iniciativas te parece que podrían ser interesantes para la articulación entre magisterio y plan Ceibal? Porque en realidad yo creo que ahí hay una clave y una oportunidad de trabajo muy fuerte que creo que, bueno, que tu tesis aporta en ese sentido como ningún otro trabajo. Así que esos son los aspectos que me parecían más relevantes para preguntar, para sugerir. Vos hablaste, yo tenía otra pregunta que era sobre la innovación, que creo que vos lo desarrollaste muy bien, que tiene que ver con ese desacoplaje entre encare entre plan Ceibal y formación de maestros, en términos de ayornamiento a la realidad, y que tiene muchas consecuencias para el ámbito intergeneracional también, para el encuentro de esas dos generaciones, entre maestros después y estudiantes. Entonces, bueno, ahí hay un tema que vos lo mencionaste ya, del tema de cómo repensar o incluir en la formación y en el aula el tema de la dimensión lúdico-pedagógica, que me parece que también es una clave importante, y vos ya la trajiste, pero bueno, también es por ahí me parece que puede ser uno de los caminos que vos también podés recorrer, digamos, en términos de agendas de investigación y de agendas institucionales, de encuentro interinstitucional. Muchas gracias, Karina, muchas gracias, Rosario. Bueno, ahora es mi turno como integrante del tribunal de hacer algunos comentarios a la tesis de Martín. En primer lugar, yo coincido con mis dos colegas que se trata de una tesis de alto nivel académico, que como requisito, cumpliendo con el requisito de toda tesis doctoral, aporta conocimiento novedoso, aporta conocimiento original, y ni qué decir que es sobre un tema que ya era importante, pero que la pandemia global ha hecho aún más importante. Entonces, desde ese punto de vista me parece que realmente es una fortuna que Martín haya recorrido este proceso de investigación. Creo que en particular, creo que los resultados en los tres ejes que él plantea, yo no le llamaría categorías a priorísticas porque me parece que trascienden las categorías a priorísticas, los ejes de formación docente, creencias y TICs. Bueno, los resultados en ese sentido son interesantes, ciertamente, y en particular a mí me llevaron a pensar muchísimo en un tema que se ha desarrollado bastante en la academia sobre educación en Argentina, que es el de la experiencia educativa. Y se la ha desarrollado desde el ángulo fundamentalmente de la experiencia educativa de los estudiantes secundarios, por ejemplo.
señalando la experiencia, digamos, como en cierta forma complementaria a la noción de trayectorias escolares que planteó ya hace algunos años y sigue muy vigente de Flavia Terici, pero la experiencia educativa que tienen los muchachos cuando se insertan en una escuela y no en otra, en un liceo y no en otro. Leyendo la tesis yo no podía menos que pensar la importancia de, digo, para futuras investigaciones, de pensar en este enfoque de experiencia educativa, pero experiencia educativa en este caso de quienes se están formando como futuros maestros. En tercer lugar, la tesis y ahora ya entrando más en el campo de, no de valoraciones, sino más de interrogantes. La tesis de Martín nos pone frente a la realidad que podríamos estar en los umbrales de un nuevo paradigma educativo. Pero, como muchos autores desde el campo de las políticas públicas lo han señalado, los cambios de paradigma, estoy pensando específicamente en Peter Hall, nunca son sencillos, en particular porque si estamos pensando en un cambio de paradigma de enseñanza que tanto tiempo se ha venido reclamando con las palabras formato escolar, gramática escolar, etcétera, etcétera. Bueno, ese cambio de paradigma para ser realmente tal y no un cambio de primer orden o segundo orden, requiere cambios en las creencias de los docentes. Entonces, la cuestión es no cómo para mí, me gustaría alguna reflexión más de parte de Martín respecto a la dimensión de la concepción de enseñanza y la concepción de aprendizaje de los docentes. ¿En qué medida sus creencias sobre cómo enseñar o en qué medida sus creencias sobre cómo aprenden los niños, los escolares, tienen puertas abiertas para la transformación? Porque sin esa transformación de creencias y sobre esos aspectos en particular, bueno, difícilmente podamos pensar en el establecimiento de un nuevo paradigma muchísimo más cercano a la educación virtual. Primer aspecto que quizás Martín nos pueda referir. Y en segundo lugar, preguntarle a Martín si a lo largo de todo este tiempo de realizar la tesis, no pensó, no encontró, no reflexionó sobre también los riesgos de utilización de las TICs. Porque la tendencia predominante en toda la literatura es visualizar las TICs como una suerte de panacea. Ahora, eso muchos de nosotros podemos decir, bueno, qué buena herramienta de trabajo, nuestro rol de docentes, pero también yo personalmente he pensado, he visto, incluso debatido con colegas sobre los riesgos. Entonces también me gustaría una reflexión de Martín sobre este punto. Ahora, dicho lo anterior, no tengo más comentarios que hacer. Pasaríamos a una fase de unos 15 minutos, no más, en donde Martín tiene la palabra para hacerse cargo, para responder a algunos de los interrogantes que le hemos planteado. Muchas
gracias a la doctora Mancebo, a la doctora León y a la doctora Radakovich por los comentarios, también a la doctora Bayán. Para mí también fue un gusto, Denise, luego haré los agradecimientos. Pero bueno, agradezco sí a las tres por las devoluciones, por claramente la lectura atenta que hicieron de la tesis y estas interrogantes. Me voy a fijar la hora para organizarme. Bien. Encuentro algunos puntos en común entre lo que me plantean y me interrogan, y a ver por dónde empiezo. Tal vez empiezo por lo último, por lo que Esther Mancebo me señalaba en relación a los riesgos de la tecnología. Me preocupé porque claramente soy de los que está lejos de posturas tecnocéntricas y de entender que la tecnología es la solución a todo. Es más, desde los diferentes lugares que ocupo trato de dar la otra perspectiva. Creo que igual desde la construcción del marco teórico que nosotros realizamos y creo que de la construcción de estos nodos que planteamos al final, también queda claro este lugar más de las tecnologías desde un lugar de impactando los contextos, impactando desde lo relacional, es decir, lejos de una mirada muy tecnocéntrica. Tal vez en la tesis aparezca bajo el nombre bajo el concepto de ciudadanía digital, tal vez mucho en relación a lo que tiene que ver con los cuidados. Cuando nosotros planteamos en relación al concepto de ciudadanía digital y las habilidades también de los docentes, y en un momento hasta proponemos diferentes marcos internacionales en relación a estándares docentes, claramente allí en esos estándares, claramente en lo que tiene que ver con ciudadanía digital, aparecen advertencias, aparecen el desarrollo de determinadas competencias, de habilidades en los docentes que apuntan justamente a esto, a hacer un uso responsable, a hacer un uso creativo, al desarrollar en los niños y niñas competencias que justamente vayan en la dirección de la autorregulación, de tiempos conectados y tiempos desconectados, de generar posibilidades de navegación segura. Es decir, hay una serie de cuestiones que tal vez tengan que ver con estos riesgos de las tecnologías. A la vez esto a la luz, recién Esther traía lo de la pandemia, ¿no? Yo también me he hecho esta pregunta de qué pasaría si realizáramos esta investigación el año que viene. O sea, ¿qué nos dirían los estudiantes? Que después de una experiencia de tener otras prácticas, donde en definitiva las circunstancias de la pandemia forzaron a que tanto los docentes, que ellos dicen que utilizaban un poco la tecnología o con recursos o de una forma muy básica, tuvieron que generar diferentes estrategias y propuestas a lo largo del año. O sea que ahí aparecerían otro tipo de experiencias tal vez más modélicas o inspiradoras para estos estudiantes. También los estudiantes tuvieron que generar propuestas en entornos virtuales, tal vez sin sentirse preparados, algunos más, otros menos, pero tuvieron que generarlo, ¿no? Es decir, entonces también me pregunto esto, y empiezo a asociar en relación a la otra pregunta que hacía Mancebo en relación en qué medida las creencias respecto a las concepciones del aprender, del enseñar, mediados por tecnologías, de alguna manera obstaculizan o facilitan transformaciones que el campo de lo educativo requiere. Nosotros pudimos identificar algunas creencias que son posibilitadoras, ¿no? Posibilitadoras en el sentido de que parten de entender a la tecnología desde el lugar de potenciar procesos, generar posibles contextos, escenarios, la tecnología, digamos, como mediadora, y a ver cómo decir esta idea.
Es decir, y acá lo voy a empezar a unir con lo que planteaba León también, y algo también Radakovich en relación a la transformación. Es decir, las creencias conforman sistemas y tenemos creencias tal vez que detenten un valor negativo. Inclusive estoy pensando hasta en creencias muy tecnocéntricas, en el pensar que la tecnología lo puede solucionar todo. Eso para mí es un obstáculo, porque las propuestas entonces de los docentes no van a contemplar otras variables, otras dimensiones totalmente importantes para poder generar aprendizajes en los niños y en las niñas. Pero bueno, yo creo que esta cuestión que ellos traen más desde el lugar de aprendemos distinto, ellos mismos traen los estudiantes de que están aprendiendo distinto, ellos mismos traen la atención que sienten en cómo se están formando, de la manera en la que los están formando y las demandas que efectivamente tienen en la práctica. La verdad que sienten que no se forman solo, sienten que no se forman, no solo para la integración de las tecnologías, acá yo me atrevería a traer otra literatura y digamos, y cuestiones que uno sabe desde su práctica profesional. Es decir, también sobre todo no se sienten preparados para atender la diversidad en el aula, los escenarios desiguales, las inequidades, esto que planteamos al inicio. Yo creo que en verdad hay que, si ustedes me dicen qué diseñaría, qué haría, y acá empiezo a recoger como de las tres, yo creo que tienen que ser modelos muchos más centrados en la práctica, en el sentido de los nodos que nosotros planteábamos, en este nivel más de lo praxológico, donde dialogan diferentes saberes, donde hay una mirada interdisciplinaria y transdisciplinaria. Tomo también el concepto que traía Mancebo de experiencias, esas experiencias que marcan, que traen huella, que tocan el cuerpo, que tocan el alma, que tocan los afectos y no solo lo cognitivo. Claramente, la formación de los docentes tiene que empezar a pasar por otros lados y no solo únicamente por lo cognitivo. Tiene que haber un nivel del hacer con otros, de estas miradas interdisciplinarias. Acá se me viene a la cabeza el concepto de Nomads, de John Moravec, que él dice, bueno, los nuevos profesionales son profesionales que tienen que manejarse en distintos lenguajes. Cuando dice lenguajes lo dice literal, desde otras lenguas hasta lenguajes de distintas disciplinas, cada vez más esta visión de transdisciplinaria, permanente en movimiento. Entonces, bueno, creo que actualmente la formación se parece más a disciplinas estancas y compartimentos, y creo que bueno, hay que romper con esas lógicas. Creo que la impronta tiene que ver más con la práctica en el sentido de lo praxológico, con la experiencia. Yo creo que construiría desde la experiencia, no al revés, no es que voy al instituto y me formo para luego ir a la práctica, sino que haría desde la práctica, construiría niveles de reflexión, iría a la teoría para comprender esa práctica y evaluaría, reflexionaría, iría a la evidencia, qué dice la literatura, y desde ahí empezar a construir, digamos, la formación, donde realmente los futuros maestros sean protagonistas. Yo me atrevería a decir, yo me imagino, mis compañeros se van a reír porque es algo que planteo mucho desde mi práctica profesional, de pensar a la formación desde distintas piezas de Legos de diferentes colores. Algunos colores sí o sí tienen que estar, y después vamos eligiendo los diferentes colores que nos pueden ir aproximando en función de nuestras fortalezas, nuestros intereses, nuestras debilidades, porque es verdad que también hay docentes o futuros docentes de que, bueno, tienen desarrollado determinadas competencias y necesitan fortalecer otras, y no todos de la misma manera exactamente participando desde el mismo lugar. Yo creo que la manera, y no solo yo lo creo, sino que la literatura lo señala y la evidencia también, en relación a cómo ir generando cambio en la educación y partiendo de las creencias, tiene que ver con un hacer reflexivo, con un hacer con otros, con un hacer colaborativo, la generación de culturas colaborativas en los institutos, en los centros. El trabajo interdisciplinario es imposible que los profesionales de hoy en día puedan dar respuesta a los problemas complejos, sino es desde la mirada y la articulación con otros profesionales. Entonces, bueno, estas prácticas también tienen que ser prácticas interdisciplinarias.
estoy mirando la hora y tengo unos minutitos más. También, o sea, retomando un poco lo que planteaba León, en relación a qué cambios realizaría en la formación docente, bueno, creo que ya algunas cuestiones dije, pero haría referencia también en esto del desarrollo del capital colaborativo, de la cultura colaborativa, del capital social, cultural. Y una pregunta importante que me hacía también Rosario, un señalamiento en relación al tema de las creencias. Escuchando yo pensaba, bueno, parecería que las tesis, al igual que las personas, tienen su huella de cómo se fueron construyendo y generando, ¿no? Porque partiendo ahora, Rosario ponía sobre la mesa el tema de, bueno, de otros conceptos de las ciencias sociales y otros autores, otras miradas que podrían haber aportado y complementado la aproximación y la conceptualización de las creencias, ¿no? La conceptualización y la operacionalización en definitiva. Y nosotros inicialmente, el primer proyecto que entregamos a Denise, estaba pensado desde las representaciones sociales. Y trabajábamos COVISI, y lo trabajamos y lo trabajamos muchísimo. Después, ahondando más, cuando empezamos a ahondar más en el tema de las tecnologías, pudimos identificar como una línea más fuerte, como una tradición investigativa en materia de integración de tecnologías que adherían al concepto de creencias, teacher beliefs, y no tanto el de representación. Es verdad que no tendríamos por qué haber renunciado y sí podríamos haber enriquecido en el documento y haber generado más diálogos entre estos marcos. Yo creo que es un aporte sumamente interesante para futuras publicaciones y futuras discusiones para enriquecer la tesis. Sin lugar a dudas que por mi formación de grado como psicólogo, primero me paré desde esos lugares de las representaciones y luego fui más a posicionarme desde esta tradición investigativa desde lo educativo. Creo que tenía que ver también con que tenía cierto temor de que el psicólogo y la mirada del psicólogo hacia esto fuese más fuerte que la mirada desde lo educativo, cuando el doctorado era en educación. Pero creo que sí que es un señalamiento interesante como para enriquecer la mirada sobre las creencias. Bien, y estoy a tiempo. Gracias. Gracias, Martín. Esther, ¿Sí? no, me gustaría, lo había dejado para el final. Entiendo que ahora ustedes pasarían luego a otra sala. Me gustaría, antes de terminar esta parte, hacer algunos agradecimientos. No lo hice al inicio para evitar un poquito contener la emoción, pero me gustaría, antes que se retiraran todos, agradecer. En primer término, agradecer, bueno, a la universidad por la ORT, por la posibilidad que me brindó de realizar un doctorado aquí en mi país, y un doctorado de mucha calidad. Para quienes trabajamos en distintos contextos profesionales no siempre es sencillo el migrar, el irse, y tenemos responsabilidades familiares aquí, y bueno, y la Universidad ORT fue de los primeros en generar un espacio con esta formación doctoral en el Uruguay, así que agradezco a la Universidad ORT, agradezco a Denise Bayán como directora de tesis, que la verdad su honestidad, su generosidad, una profesional excelente, afectuosa, una directora que siempre estuvo con la palabra indicada y que supo acompañar, que supo cuándo exigirme, que supo cuándo decir ahora no es momento y Martín, dedícate a esto otro, o viví este momento personal, avísame cuando estén listos. Son años de trabajo con Denise, de quien he aprendido muchísimo. Así que muchas gracias, Denise. Agradezco a mis compañeros también,
de generación, que muchos de ellos están aquí participando, con quien aprendí muchísimo de nuestras discusiones, de nuestros intercambios, de esas semanas intensas presenciales en julio y en febrero, y el trabajo después en los entornos virtuales, en las llamadas y grupos de WhatsApp. Así que bueno, agradecerles también toda la riqueza de sus aportes y el habernos acompañado, y también un recuerdo para el compañero que ya no está. Quiero agradecer también a la educación pública de este país, porque en verdad sin la educación pública de este país yo no estaría acá defendiendo esta tesis doctoral. Así que bueno, en mi caso la educación pública funcionó, dio la posibilidad de llegar a este grado de formación académica. Vengo de la escuela pública, vengo de la educación media pública, mi grado lo hice en la Universidad de la República, mi maestría la hice allí, me debo a ella, y creo que todos de alguna manera han hecho referencia a este compromiso político por la educación del país, por trabajar por una mejor educación, para que nada, nuestros niños y niñas tengan esa posibilidad que yo tuve. A la vez esta posibilidad sería imposible sin mi familia, que a la vez estuvo ahí siempre acompañando, apoyando, a mis padres, a mi madre, a mis amigos, mis hermanos, mis adorados sobrinos, a Richard por su paciencia infinita y por acompañarme siempre. A todos ellos, gracias. Por aquí me quedo. Gracias, Martín, por estas palabras tan emotivas, tan lindas, y que realmente la gente que te rodea y que te aportó en tantos planos merece. Antes de pasar a deliberar, el protocolo de defensa de doctorado establece que la doctora Denise Bayant, como tutora, puede hacer uso de la palabra si así lo desea, y también pueden hacer algún comentario los doctores que estén presentes en la sala. Para eso tenemos unos 5 minutos aproximadamente, y si así lo desean, los escuchamos. Si me dan la palabra voy a hacer uso, no quería hacer abuso. Agradezco muchísimo nuevamente las palabras de Martín, a quien reitero, fue un gusto acompañarlo, y estoy segura de que este es el inicio de una etapa en que va a poder aportar a partir de todo lo acumulado en este proceso y en todos los intercambios que ha tenido en estos 5 años, va a poder aportar sin duda muchísimo a la educación nacional, y estoy segura que también a nivel regional. Acá tenemos colegas de otras partes de América Latina que nos están acompañando, y para quienes Martín también ha sido en muchos proyectos un apoyo, y ellos a su vez han sido interlocutores de Martín. Así que nada, la verdad que me congratulo del proceso que recorrimos, y espero que poder seguir trabajando con Martín, y ahora que tengo la oportunidad de decir una palabra sobre la tesis, no, realmente, es el tipo de tesis que uno dice después de haber acompañado en el proceso, es la tesis que a mí me hubiera gustado escribir, sin duda alguna. Así que miles de felicitaciones, y bueno, dejemos que el tribunal ahora haga su tarea.